¿Alguien se acuerda de estas joyas? ¿Qué pasó con ellas? ¿Algún día volverán? Cuando busques en Google Catarsis en forma de videojuego, uno de los primeros resultados muestra la famosa serie Burnout, estallando en la escena en la PlayStation 2 en 2001. La serie comenzó bastante clandestinamente antes de tomar velocidad cuando Electronic Arts la tomó. Si bien el juego no tuvo mucho reconocimiento en este nivel, ciertamente tuvo fanáticos de la conexión exagerada y detallada, como yo, al menos para los estándares de la PlayStation 2. La física de los choques, la popularidad de la cual inspiró la serie increíblemente popular Crash Mode, que debutó en Burnout 2 Point of Impact en PlayStation 2. Un poco más de un año después, si bien el campeonato sigue siendo prácticamente el mismo, el modo Crash se coloca al jugador en situaciones especialmente diseñadas con mucho tráfico y les pide que apunten a una puntuación alta, logrando causar la mayor cantidad de estragos posibles. El modo Crash, así como otras adiciones al bucle de juego estándar como el modo persecución, donde tenías que derribar un auto criminal para desbloquearlo, realmente resonó entre los fanáticos de las carreras, y es donde la serie Burnout realmente se hizo realidad, con sitios como GameSpot, GameSpy y Eurogamer otorgando el título de elogios increíblemente altos, elogiando el juego como uno de los títulos de conducción arcade más atractivos de su era, una gama más diversa de vehículos con diferencias estadísticas más aparentes entre ellos, ayuda a elevar un poco más a la estrella de la serie, pero se necesitaría un juego más antes de que las cosas realmente despegaran. Con la caída de Acclaim en 2004, Burnout 3 Takedown y todas las entradas posteriores de la serie fueron publicadas por Electronic Arts, aunque aún desarrolladas por Criterion. Sin embargo, este no siempre fue el caso, ya que el estudio y el editor se habían peleado anteriormente por diferencias creativas sobre un juego de skate. Burnout 3 solo se hizo después de que Electronic Arts regresó al estudio e hizo que el juego sucediera con la condición de que Electronic Arts no tuviera voz en el proceso creativo. Les resultó muy bien. Con la mano firme de Criterion todavía en el volante, adoptaron un enfoque para ajustar la serie e introdujeron con la mecánica de Takedown, que hizo que la experiencia de carreras ya llena de adrenalina fuera mucho más personal. Los jugadores podrían golpear a otros corredores en choques y tener ese vínculo con la importante mecánica de impulso, alentando a los jugadores no solo a lanzarse en el tráfico, sino también a ser sumo sónico mientras los jugadores oponentes trabajan para interrumpir su ritmo. Esta última pieza del rompecabezas se sintió como si finalmente completara la experiencia Burnout. Y ambos críticos, y gracias a un poco de dinero y marketing de Electronic Arts, los jugadores simplemente adoraron al corredor altamente afinado. Burnout 3 Takedown recibió una impresionante colección de premios, incluidas 2 revistas que incluso clasificaron el título como Juego del Año. Recuerden que este es el mismo año que vimos Grand Theft Auto San Andreas, solo para poner en perspectiva las alturas de las que había llegado la serie por primera vez. Un juego de Burnout dominaba las listas de ventas con la misma fuerza que sus jugadores incondicionales dominaban en la pista. Y regiones como Australia vieron que el juego alcanzaba el top 10 tanto para Xbox como para PlayStation 2. Incluso hoy en día Burnout 3 Takedown se considera un punto culminante y un triunfo no solo por su serie, sino también por los juegos de carreras arcade en general. El consenso general es que el juego se destaca fácilmente con los mejores títulos en los dos sistemas de sexta generación, con su diseño de pista, selección de modos, sentido de velocidad, modos variados. El 94% de Metacritic para la versión de Xbox habla por sí solo.
Como este tercer título que tiene Criterion y Burnout, fácilmente dentro del panteón que una vez perteneció a Need for Speed y Gran Turismo. Desafortunadamente el único lugar para ir desde arriba es hacia abajo. El seguimiento de 2005 en Burnout Revenge tuvo decididamente una dirección diferente, con una estética más valiente que empujó la mecánica de arriba aún más a la vanguardia. Alex Ward, director de la mayor parte de la serie, contaré más tarde que, si bien a propósito no querían volver a crear Burnout 3, no creo que ninguno de los juegos siguientes hayan capturado el mismo espíritu. Entre Burnout Revenge, que permitió a los jugadores controlar el tráfico de otros corredores en detrimento de la viabilidad que tomaron las carreras, y su verdadero seguimiento en Burnout Paradise, tenemos un breve aparte de la oveja negra de la serie, Burnout Dominator. Si bien Electronic Arts usó el nombre de Criterion, estaban ocupados creando Paradise, y por lo tanto Electronic Arts Ucrania tomó las riendas del único juego desde el Burnout original, para deshacerse del elogiado modo Crash. Entre otros elementos como el control de tráfico, multijugador en línea, entre otros, el juego vio una caída notable en la recepción crítica, lo que tiende a suceder cuando un juego es tan obviamente empujado hacia el estancamiento. El último lanzamiento oficial, además de un spin-off de App Store Crash hasta el día de hoy, es Burnout Paradise, que surgió de Alex Ward con el deseo de traer un poco a la serie Burnout. El concepto tomó la forma de un juego de carreras sin pistas definidas y una telaraña de carreteras que crea un mundo abierto en el que los jugadores pueden explorar en su tiempo libre y enfrentar eventos en el orden que elijan. El diminuto mundo de Paradise City es un poco lindo. 10 años después se lanza el mismo año que un juego como Forza Horizon 4. A pesar de la falta de la fe real de Electronic Arts junto a la serie Need for Speed, Burnout Paradise se disparó a la cima de la lista de ventas, vendiendo más de 1 millón de copias en los 3 meses posteriores al lanzamiento, y proporcionó la base sobre la que se están construyendo los juegos de carreras hasta el momento. Si bien no alcanzó las alturas de Takedown, Paradise logró un Metacritic en los 80 y se llevó muchos premios al mejor juego de conducción del año. Dadas las alturas y la aclamación que los estudios había traído a sí mismos, casi parece que Burnout simplemente se estancó, sin una razón real. El hecho de que Electronic Arts pudiera relanzar la última entrada de la serie 10 años después del hecho como Burnout Paradise Remastered, y los críticos encontraron que el tiempo había hecho muy poco para amortiguar la adrenalina que encarnaba el juego. Habla de la pasión y creatividad del equipo. La influencia de la serie sigue viva en Need for Speed y Forza Horizon. Entonces, ¿qué pasa? Al principio nada siguió en absoluto. Criterion recibió las llaves de un nuevo viaje que Electronic Arts le había dado felizmente cuando Criterion desarrolló Need for Speed Hot Pursuit de 2010 y luego Need for Speed Most Wanted del 2012. Ambos se vendieron bastante bien y también obtuvieron una recepción crítica decente, pero el equipo estaba un poco paralizado por las expectativas de Need for Speed. El corazón ya no está en los juegos y la acción rápida definitivamente tampoco lo estaba. Finalmente, dejando el creador y director del estudio Alex Ward para publicar en Twitter que el estudio se está alejando de los juegos de carreras. Solo 4 meses después, en septiembre del 2013, el 80% del personal se trasladó a Ghost Games Ucrania para trabajar en Need for Speed, dejando un pequeño equipo de 17 para hacer el equipo Shell que ahora conocemos como Criterion, ayudando a crear cementos para DICE. Aquí hay un mundo en el que Electronic Arts cultivó la serie Burnout por los títulos interesantes que eran, junto con Need for Speed, pero esta es la línea de tiempo más oscura. La lenta caída de Criterion y la serie Burnout van de la mano, ya que las mentes detrás de uno de los mejores corredores de arcade en PlayStation 2 seguramente se convirtieron en un equipo de apoyo para las carreras de box.
No, Electronic Arts no fue un buen truco. Bueno, para mí esa fue una triste y gloriosa historia porque verdad no se ven cuánto amo esta saga desde chico y al mi parecer la culpa de que Burnout cayera fue por Dominator, ya que Dominator quitó el Crash Mode y no se sentía la magia de los juegos anteriores, ya que lo jugué en su versión de PSP. Y Burnout Crash para mí es el peor de toda la saga, es un asco total, no sé por qué sacaron esa basura. Porque después de Burnout Crash no sacaron más Burnouts hasta el Paradise Remastered. Y desde ahí no han vuelto a hablar nada sobre Burnout. Bueno, espero que les haya gustado este video. Próximamente haré más videos de Burnout y otros juegos como GTA, Halo, Crash Bandicoot, entre otros. Adiós.